problema en la transmisión aquí que me dejan de escuchar o cómo es, o nos actualiza la pantalla, me avisan, ¿sí? Bueno, Vamos a tratar de hablar, si es que no nos corre el tiempo o se corta, esto de estructuras de redes. Más que nada es enumerar y explicar lo más simple, escalas, tecnologías y topologías, ¿sí? Estos serían los temitas que vamos a trabajar acá ahora. Bien, em, las tecnologías de transmisión nos especifican básicamente cómo se conectan los dispositivos. Si mediante una conexión específica que va de un lugar a otro, que se le enlaza punto a punto, o si los que se conectan son más que nada receptores de una transmisión que es enviada hacia varios casos. El broadcast en este caso. Vamos a dar un cachito a cada uno. El broadcast, transmisión, esto suena a televisión, a radio, y es básicamente algo así. En la televisión y la radio tenemos un medio de comunicación único, como es el aire, por ejemplo, en la televisión analógica tradicional o ahora en la televisión digital, donde un transmisor, una antena transmisora, un canal de televisión, transmite y decenas, cientos, miles de televisores reciben la misma señal, ¿sí? Lo mismo pasaría con las radios, ¿está? Hay una emisora de radio, que es la fuente, y allí se transmite al aire, sí, las radios que andan por ahí en las casas, en los autos pueden sintonizarlas, ¿sí? Bien, esto se puede aplicar también a un medio de transmisión de sistema informático, ¿tá? Donde todas las máquinas comparten un canal de comunicación, ¿sí? Y lo que se envía desde una computadora se va a recibir en todas las computadoras que formen parte de la transmisión. Em, Esto se aplica, por ejemplo, en la transmisión de hoy en día a los canales de televisión, ¿sí? Habrán escuchado hablar tal vez de Flow, de Cablevisión, eh, y otros, el DirecTV Go, por ejemplo, y hay varios más que hacen una transmisión en vivo, ¿tá? Por ejemplo, de los partidos de fútbol, de carreras, todo eso. Y entonces ahí la conexión no es una conexión a demand, como por ejemplo la que es de Netflix. Cuando ustedes hacen con Netflix una conexión, es una conexión a demand que entraría en otra categoría que vamos a ver. Pero cuando los canales de televisión hacen conexión en vivo por internet también harían esto, ¿sí? En las redes locales, internamente, también se da mensajes de broadcast más sencillo que se utilizan para intercambiar información de conectividad entre los dispositivos. En una red local, el router, por ejemplo, puede enviar un dato para sincronizar los equipos. Una computadora cualquiera conectada a una red local puede enviar un mensaje preguntando quién más está conectado para poder recibir allí una respuesta, o si está conectado tal equipo para recibir una respuesta. Y como eso es indeterminado, dónde va a estar el destino, lo que se hace es enviar a todos los equipos, ¿sí? Cuando se envía a todos los equipos van a autofiltrarse. O sea, si el equipo ve que es el que está siendo indagado o buscado, va a tomar ese mensaje de recepción, lo va a procesar y va a contestar. Y los equipos que detecten que no son su caso, simplemente lo van a ignorar, ¿sí? Eso es lo que nuevamente pasa, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo de comando de esto, por ejemplo, en el sistema operativo, y un ejemplo más práctico ahí de estas cuestiones. Pero que quede claro que un mensaje de difusión, un enlace de difusión va a todos los equipos que estén en la red. Ujú. La otra opción es el ANICAS, que es el enlace punto a punto, ¿sí? Donde los equipos se conectan de a pares desde de un punto a otro, ¿sí? Aunque, obviamente, como muy probablemente los dos equipos no estén conectados de forma directa, sino que tengan que establecer enlaces entre medio, estos paquetes van a tener que pasar por otros dispositivos, ¿sí? Eh, entonces, esto es lo más normal, que una computadora se conecta a un servidor, solicita un servicio y ese servidor le responde. Entonces, allí se da una transmisión unicast. La transmisión unicast suele estar identificada en la computadora que inicia el llamado,
tiene identificada la computadora de destino, o sea, conoce su IP o conoce su ubicación local en todo caso, si fuera solamente en el red local, y envía el mensaje específicamente a esto. Los dispositivos que están en el medio, por lo general lo que hacen es identificar esta dirección a la que se solicita y solamente van derivando la señal hacia la conexión que corresponda a esa computadora, ¿sí? No es que envían para todos lados, como sería el caso de broadcast, sino que solamente van enviando ahí. Esto es una conexión, por de cierta forma, para la mayoría de casos más efectiva y también menos consumidora de recursos porque, bueno, la señal va directamente a donde tiene que estar. Volviendo al ejemplo de esa la transmisión de video, este sería el caso de Netflix, por ejemplo, donde ustedes a demanda piden un video, eso sería un servicio, ¿no es cierto? Netflix sería el servidor, que está aquí a la izquierda, y ustedes serían con su computadora celular el cliente, y directamente se habla de la conexión y ustedes están recibiendo únicamente ustedes ese programa o esa película, ¿sí? Como para hacer un ejemplo más entendible, ¿sí? Bien, entonces, las dos formas de transmisión sería broadcast y unicast. Broadcast va para todas las computadoras y unicast va a un único equipo, ¿sí? Que tiene que estar identificado. Cuando se dice un broadcast, no se identifica el equipo destino, se envía y los equipos destino van a procesar si es que ese mensaje les corresponde o no les corresponde. Ujú. ¿Alguna preguntita? No, se entiende. Bueno, El punto a después, punto sería como el ejercicio que nos dio. exactamente, en ambos ejercicios que le Mm, di son enlaces de unicast. claro. Ujú. La otra forma de clasificar a las redes es según la escala. Esto por lo general es bastante simple de entender, lo único que tienen que acordarse son los nombres, ¿sí? Esto cambia también según los autores. Algunos autores simplemente colocan tres niveles, los que están acá en el medio. Este es este, el de LAN, MAN y WAN. Otros autores tienen cuatro, otros tienen cinco. Entonces, bueno, yo hice la completa y tal vez esta última es medio extraña porque, bueno, ya vamos a ver por qué. Podría ser simplemente hacer una WAN. Tenemos entonces, lo que tiene que acordarse aquí son los acrónimos, en inglés por supuesto, PAN, LAN, MAN, WAN, ¿sí? Es bastante simple, digamos, porque AN siempre va, o sea, sería Area Network, ¿sí? O el área de red, el alcance de la red. Y va cambiando la primera letra, que tenemos P para personal, L para local, M para metropolitan, Y con la W. Y bueno, esto no tiene una clasificación, por eso les decía, porque un arreglo de internet sería como en realidad una WAN. Vamos a explicar cada una. La PAN es la red que nunca la concibimos como una red, pero muchos dispositivos que se conectan a nuestra computadora o inclusive al celular, para conectarse hacen una mini red. ¿Mm? Porque utilizan protocolos de comunicación, utilizan medios de comunicación. Entonces, si lo miramos de forma teórica, podemos entender que es una red. ¿Tá? Por supuesto que a veces son mucho más simples que las redes normales que utilizamos para conectarnos a Internet, que debido a la complejidad de una red como Internet, por supuesto que tienen mucho más niveles de protocolo. Pero si tomamos un mouse inalámbrico, por ejemplo, ¿tá? El mouse inalámbrico, si lo pensamos, tiene que tener un transmisor, ¿tá? Antes que eso, el mouse, a ver, el mouse cuando se está funcionando sobre la mesa, lo que está haciendo es capturar información de los movimientos, ¿sí? Entonces él tiene un ojito, que es un sistema por lo general láser, que detecta los cambios en la superficie y que eso lo va codificando en señales binarias, ¿sí? En bits, ¿ok? Eso lo lleva a su otro componente, que es un transmisor, y ese transmisor utiliza el medio aéreo para enviar a la computadora, ¿sí? Esto puede ser un enlace de Bluetooth, en algunos casos, algunos mouse, y en otros tiene una señal de radio específica que se logra mediante un adaptador que se pone en la computadora, ¿sí? Un pequeño dispositivo, tengo uno acá en mi mano, pero como mi cámara en este momento está out, ¿sí? Em, Se conecta ahí y haría receptor, ¿está? Entonces, los auriculares inalámbricos, conectar el celular a la computadora, una impresora inalámbrica,
Cualquiera de esos dispositivos crean una PAN, o sea, una red de área personal muy acotada, ¿sí? Para poder conectarse a la computadora. El mejor ejemplo de PAN estándar es el Bluetooth. El Bluetooth es un sistema de transmisión inalámbrica que tiene un corto alcance, tiene baja seguridad y es bastante simple de utilizarse para cuestiones así como transmitir música, como transmitir datos a un aparato. Antes era muy común que cuando no había tantas aplicaciones para compartir en Internet como hay ahora, que los celulares se conectaran entre sí con Bluetooth para pasarse fotos, ¿sí? O videos. Probablemente lo hayan hecho ustedes, ¿sí? Cuando eran más chicos. Ujú. Sí. Si se compran hoy en día un auricular, muchos auriculares vienen Bluetooth también, que pueden conectar a la computadora o al celular para escuchar música, ¿sí? Bueno, ahí se arma una PAN en ese momento, ¿sí? Ese sistema de red es una PAN. Algunos autores, como esto es algo más que nada una conexión de periféricos, por así decirlo, no lo consideran como una red en sí, ¿está? Pero, como les decía a ustedes, si no analizamos, en realidad tiene los componentes básicos que tiene que tener una red, ¿sí? Para que podamos clasificarla como red, ¿está? Una PAN, por supuesto, las limitaciones son el alcance, no estamos hablando de mucha longitud, incluso estamos hablando de pocos metros, tal vez 6, 10 metros, ¿sí? Depende del alcance de Bluetooth. Bluetooth en teoría podría llegar a 30 metros, rara vez lo logra, por por las paredes, otras condiciones de interferencias que hay. Entonces, por lo general está ahí nomás. El Wi-Fi también permitirá hacer lo mismo, ¿sí? Eh, entonces, el Wi-Fi conectado en un access point también se podría considerar una PAN, ¿sí? Una red que está solamente en el personal. El Wi-Fi tiene más alcance, ¿sí? Más o menos 60, 100 metros, y con algunos trucos se puede llevar kilómetros inclusive, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya rompería el concepto de personal, ¿sí? Y entraríamos en otro concepto, que es el de local. El de local, por la longitud. Ah, una cosa que quería decir antes, toca cerrar. Una personal no tiene mucha seguridad. Si alguno de ustedes utilizó un dispositivo Bluetooth, se habrá dado cuenta que em, es muy fácil conectarse, no hay contraseñas por lo general, tal vez hay un simple PIN que viene escrito en el dispositivo, ¿está? Eh, y entonces esa es una, por así decirlo, una contra. Ahora, no se necesita tanta seguridad porque por lo general es difícil conectarse porque si alguien está afuera, enfrente de la casa, probablemente no va a poder ver los dispositivos Bluetooth, ¿ok? O si está al otro lado de la pared, ya inclusive de una casa, tampoco va a lograrlo. Por lo cual la seguridad más que nada se da por el alcance. Ujú. Eh, entonces, eso no quita también de que, bueno, si estamos todo el día con el Bluetooth activado, podamos tener un vecino malo que un día nos haga un problemita, ¿sí? Bueno, como decía, lo del Wi-Fi más que nada cae en esta clasificación que es la de Local Area Network o red local porque su amplitud es mayor, ¿sí? Estamos hablando de 60, 100 metros, inclusive puede llegar a kilómetros, ya no sería tan local ahí. Y la red de área local puede ser también cableada y básicamente se define como aquella red que está en un único edificio, ¿tá? Es una definición un poco, tal vez hasta ambigua, pueden decirlo, un poco extraña, pero se trata de acotar físicamente, como estamos haciendo todas estas redes, el alcance, ¿sí? Entonces, si yo tengo una empresa, por ejemplo, que tiene varios apartamentos, bueno, todo eso podría integrarse en una única local area network. Por lo general, una red local también tiene una combinación de software que en la lógica permite definir que es una red local. O sea, todos los dispositivos que están conectados a esa red se pueden ver entre sí y lógicamente van a compartir una característica que, como por ejemplo la IP, común para poder acceder uno a otro, ¿ok? Y no van a pasar por un medio de conexión fuera de lo que es necesario para la red local por lo general, ¿sí? Em, las redes locales pueden ser ampliadas a miles de kilómetros mediante el uso de una VPN, una red privada virtual, ¿sí? Que permite que haciendo un túnel a través de Internet se pueda
tener computadoras que están distantes como si estuvieran en la red local. Esto se utiliza, por ejemplo, con los viajantes, ¿sí? Cuando una empresa tiene viajantes que llevan su computadora y necesitan acceder a recursos que están en la empresa misma, como el servidor o una impresora, lo que hacen es conectarse a Internet, se hace se establece la red privada virtual, que es un túnel, y a partir de ese momento la conexión del cliente, en este caso el viajante, va a ver todos los recursos que están en la red, en la computadora que están en la red local. O sea, va a ver la impresora que está compartida, va a ver el servidor que esté ahí, va a ver la computadora de los compañeros, ¿sí? Todo como si estuviera en la red local. Y esto se logra porque se puede extender, digamos, lógicamente hacia afuera. Eso también permite la seguridad porque no hay que abrir puertos hacia el exterior de Internet que puedan ser atacados y que puedan ser mal usados, ¿tá? Y permite mantener ¿cómo es? La conexión encriptada. Bueno, las redes locales son muy comunes. En toda empresa tiene una red local, usted en la casa tiene una red local. Y algo que tiene que tener en cuenta es esto, que ya tiene una seguridad alta. O sea, una red local se puede armar con una seguridad alta. Acá ya se pueden utilizar protocolos que tienen alta encriptación, como lo de PA2, por ejemplo, o esas variaciones que hay más nuevas. Ujú. Eh, no quiere decir que sea 100% seguro, porque alguien con una paciencia, con el software adecuado y el tiempo, digamos, se puede lograr abrir, pero digamos que es mucho más difícil. Y esto cumple todos los estándares de una red. ¿Está? ¿Alguna pregunta? El que calla otorga. Bien, el siguiente nivel son las MAN, o las redes metropolitanas. Este concepto está un poco hoy, a ver cómo decirlo, muy oculto porque se confunde con el concepto de Internet, pero antes que Internet sea tan globalizado, cuando las empresas tenían varias sucursales y necesitaban interconectividad entre ellas para transmitir información, cada sucursal, cada local en sí tenía una LAN, ¿tá? Como vemos en el dibujito, esto por ejemplo puede ser una LAN, esta sección podría ser otra LAN, y esto aquí podría ser otra LAN, ¿sí? Y necesitabas que esas LAN se vean entre sí para poder compartir recursos. Entonces, lo que se hacía era una conectividad entre esas LAN mediante concentradores. Este dibujito que está aquí arriba es un concentrador que ha pasado. Concentrador es un nombre genérico, ¿ok? No hay un aparato que uno le diga concentrador, es un nombre genérico. Eh, los nombres que se usaron en distintas épocas han sido hub, switch, ¿sí? Y aquí va ese concentrador, lo que permitiera tener una conectividad a otro concentrador y, por ejemplo, este concentrador a otro concentrador, ¿está? Y esos dos interconectados permitían compartir o permiten compartir recursos entre ellos. Esto hoy en día se ha sido reemplazado porque gracias al avance de Internet no es necesario más armar un cableado o una conectividad inalámbrica entre los distintos lugares, ¿sí? O sea, no tenemos que estar comprando cuestiones mucha inversión. Porque con Internet lo que hacemos hoy en día es una conectividad lógica, o sea, hacemos un cableado lógico nada más, ¿sí? Entre esos distintos puntos LAN y tenemos nuestra MAN, ¿tá? Entonces hoy en día podemos tener varias sucursales, inclusive en distintas ciudades, sin más problema porque Internet es global y lo que se hace es esta conectividad lógica que es como una VPN otra vez, como una red privada virtual, que hace que los dispositivos que tienen distintas sucursales puedan verse como una sola cosa, ¿sí? Y eso permite la extensión a lo que sería una MAN, eh, o en su efecto, si están en distintas ciudades, sería una WAN. Básicamente una MAN y una WAN son lo mismo, solo que la MAN está acotada a una ciudad y una WAN está sin el límite de una ciudad, ¿tá? El concepto viene ya de otros años en cual hacer esta conectividad en ciudades diferentes era muy complicado, era muy difícil porque obviamente por los costos, ¿está? Entonces, uno en una ciudad, uno podría simplemente eh, poner un sistema inalámbrico o un sistema de transmisión inalámbrico, ¿está? Antes se usaba microondas por lo general.
antes que el Wi-Fi sea tan accesible, ¿sí? El Wi-Fi utiliza microondas, por cierto, pero con otras tecnologías más baratas o que evolucionan de otra forma. Las microondas permitían con unas antenitas llevar una señal a otra, y con el Wi-Fi se hace lo mismo hoy en día, o sea, se adapta el Wi-Fi también a esas antenas similares utilizadas microondas para conectar, ¿sí? Em, ya les digo, no usamos más eso porque usamos internet directamente. Depende de los lugares. Si van al lugar interior, por ahí sí siguen usando todavía. Bien, entonces, estas MAN quedan acotadas a la ciudad, y cuando hago una WAN, no podía yo poner una microonda, ¿sí? O si tenía que poner una microonda yo era muy caro, porque necesitaba microondas mucho más potentes, mayor alcance. Entonces, por lo general las WAN se armaba dependiendo de una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Dependiente de una empresa de telecomunicaciones era prácticamente una salida. Entonces, se solía contratar a empresas de telecomunicaciones nacionales o internacionales, y estas se encargaban de generar los enlaces para poder transmitir. Ujú. Em, pero más allá de tecnología, más allá de cómo vamos a conectar cada cosa, ¿sí? La diferencia entre todo este tipo de redes está el alcance. O sea, lo único que importa acá es la escala. Si es una escala dentro de la habitación, por así decirlo, o muy cerca de la computadora, lo ponemos como una PAN. Si esto es un edificio, por ejemplo, toda la institución del ISTU, por ejemplo, podría tener una LAN, ¿sí? O una empresa cualquiera, un hotel, sería una LAN. Ujú. Aunque el hotel puede ser inmenso, ¿sí? Sería una LAN. Eh, si esto lo lleva a una escala de ciudad, ¿sí? O un local geográfico acotado, sería una MAN. Y si esto no tiene un límite, básicamente, de una ciudad o un local geográfico, es una WAN, ¿sí? Y por eso le digo que esto según los autores. Para completar, algunos agregan esto, que cuando la red es muy grande, muy compleja, se diría una red global o interred, ¿sí? Interred sería básicamente internet en inglés, ¿sí? Interred sería en español decir internet. Ujú. Una red global, lo que se hace es conectar redes con redes, ¿está? O sea, porque acá tengo redes locales que se conectan con WAN, y en esto tengo redes ya grandes, redes que están distribuidas en distintos lugares. O sea, una red global sería como conectar WAN con WAN, ¿está? Yo tengo una WAN por aquí, tengo otra WAN por acá, tengo otra WAN por acá, y las interconecto, ¿está? Entonces, eso sería el concepto de red global. Básicamente es decir Internet. Eh, por eso le digo, esto es más teórico que práctico. Así que no se preocupen mucho en explicar. Más que nada yo hablo acá de las tecnologías para que ustedes tengan un mejor concepto. Pero cuando le preguntan qué es una WAN, es una red que no está definida por un local geográfico, sino que es más amplio su alcance, ¿sí? Si le dicen que es una MAN, ahí tienen una red que está en una ciudad, ¿tá? Metrópoli también es ciudad. Una local, que es acotada a un edificio, ¿tá? Y una personal es acotada básicamente a un dispositivo, a una computadora o algo que está muy cercano. Ujú. Nada más que eso. ¿Alguna pregunta? Nuestro servidor de internet sería la MAN, El por servidor, ejemplo. claro, cuando ustedes se conectan ahí, por ejemplo, esto sería un buen ejemplo, una MAN, sí. Sí, Un servidor de internet sería una MAN. Ahí tienen un servidor, ¿no es cierto? Y ellos tienen una red de distribución que permite conectar las redes locales de las casas, de las escuelas, de las empresas. Ujú. Eso entraría en una MAN. claro. Ahora, em, obviamente esto necesita después una conectividad hacia otro lado para poder tener, o sea, al fin y al cabo, lo que vos ves como una MAN como un lado, si después vos lo llevas a otro extremo, puedes decir, ah, pero este puntito que está aquí es una MAN, Shanghái. Beijing es una MAN, ¿está? Y así. Dubái, Ajá, acá, es una MAN. Ujú. Y ahí sí, ah, entonces es una red global. claro, Es subjetivo, desde el punto de vista que uno lo tome. Ujú. claro, entiendo. Eso es lo loco de las redes, porque las redes hoy en día, todo está interconectado. O sea, si yo digo, tengo acá a un dispositivo Bluetooth cualquiera, ¿sí?
ponerle que mi micrófono en este caso es cableado, pero ponerle que sea Bluetooth. Y lo conecto a mi computadora, bueno, digo, eso forma parte de una PAN. Pero vos con mi micrófono me estás escuchando allá, ¿sí? Ah, entiendo. Entonces, todo depende del punto de vista que uno lo vea, o sea, pero cuando hablamos directamente ahí, desde el punto al punto se conecta, es buscar lo más chico. Bien, el Profe, yo tengo siguiente punto, una consulta, no tiene nada que ver sí, con la clase, creo, pero más o menos. dale. Cuando uno está, por ejemplo, se conecta a un videojuego y estos son como servidores, creo yo, que están en otro lugar, ¿no es cierto? Sí, Eso vendría a ser tipo una MAN también. y eso entraría como una global ya, Ah, como porque, una global. sí, ya entraría como una global porque vos te conectás a un servidor que no tenés ni idea dónde estaría, Ajá, que posiblemente hasta puede estar en tu misma ciudad, pero digamos, por cuando vos te conectás a internet para hacer cualquier cosa, ya, o sea, inevitablemente pasás a formar parte de la red global. ¿Por qué? ah, claro. Porque vos te conectás, no te conectás directo a ese servidor, sino que te conectás primero a tu ISP, tu proveedor de internet. Y él se conecta a un proveedor mayorista de internet, que muy probablemente no esté en tu misma ciudad, sino que esté tal vez en Buenos Aires, por ejemplo, aquí, ¿sí? Ajá, Y ese va a tener otro proveedor de los de grandes, porque están los megas proveedores, los de T1 se llaman, que hay pocos en el mundo, ¿tá? Creo que son 5. eh, y eso va a llevar que esté alguno de sus centros de distribución la señal. O sea, puede ser que esté en San Pablo, pero puede ser que esté en Nueva York, o tal vez en algún país asiático, más difícil por nuestra ubicación que sea así, pero probablemente esté ahí o en Europa, ¿sí? claro, Y ahí ese va a interconectar con él, que puede ser el mismo o puede ser otro, del proveedor que tiene el servidor de internet del jueguito, ¿no es cierto? sí, Entonces, algo que por ahí parece, puede decir, no, mi compinche armó un servidor para acá, ¿no es cierto? En Iguazú, ¿no es cierto? sí, Eh, por no decir ahí en el mismo pueblo. Entonces vos pensás, este va directo, va a Iguazú la conexión de aquí, ¿no es cierto? No, tal vez pase por Iguazú antes, pero la señal va a viajar por toda la escala de servidores que haya y luego va a bajar otra vez a la que tengas ahí. ajá. Ujú. Yo Entonces, tenía la duda porque esto ya discutíamos ahí con unos amigos que estábamos viendo que cuando el servidor, por ejemplo, era de Europa, en el juego tenía más ping, digamos. Y cuando es un juego acá de que el servidor está en el país o en Brasil, por ejemplo, sí, tenés menos. claro, porque en ese caso es muy probable que el centro de distribución esté acotado a llegar a Buenos Aires y ahí se identifica como está mismo en la misma zona, vuelve directamente. Y en el caso de Brasil, Argentina se conecta a Internet mediante una red que pasa por Brasil. Ajá, Entonces pasa ahí por Santos, que está en la costa ahí cerca de San Pablo. Y nosotros tenemos nuestro acceso a Internet en Las Toninas, que está ahí cerca de Bahía Blanca, no, cerca de Mar del Plata creo que está, más al norte todavía. Ahí llegan los cables, no los cables, las fibras ópticas, ¿sí? De sí. internet, pero esas fibras ópticas van a San Pablo. Yo creo que hay algunas fibras ópticas que van directo para Europa, que no tienen entrada, y otras que entran ahí tienen los mega router otra vez para distribuir y ahí van. Entonces, esa señal, obviamente el pin que determina, el pin te dice el tiempo de demora de respuesta entre el servidor que vos estás y vos, ¿sí? Ah, entiendo. Entonces, cuando vas a un pin, vos envías una señal y el servidor responde. Y lo que se hace es medir el tiempo de que tardó en responder, desde tu punto de vista, ¿está? Claro. O sea, tu computadora lo mide. Cuando más dispositivos tiene que pasar, ese pin va a ir aumentando. Más tiempo. Ujú. Más tiempo, ¿sí? Claro, Entonces, eso en los juegos es vital, digamos, porque la latencia, como se llama ese tiempo de demora, latencia, al hacer muy alta, provoca que tu juego no sea tan tiempo real, sino que vos empieces a tal vez a hacer acciones y vos ves que esas acciones no tienen una respuesta inmediata en la pantalla. Ujú. claro.
Entonces, en ese caso es común que circule. Ahora, los sistemas son bastante inteligentes también, por así decirlo, inteligentes, porque no todos los paquetes de datos se manejan de la misma forma, y eso es lo que a veces cuesta entender. Los routers lo que hacen es mirar el tipo de paquete de datos que se está manejando, y según estos, le van a dar más prioridad o menos prioridad. Entonces, por ejemplo, los datos de navegación de una página web suelen ser los que menos prioridad tienen, por lo cual son los que más latencia tienen, por lo cual son más lentos, ¿sí? Sí. Los paquetes de datos que corresponden a protocolos de audio, de video, son los que suelen tener prioridad. Entonces, esos viajan más rápidos, ¿m? Y yo quisiera creer que hoy en día, por la alta demanda que hay, los protocolos que corresponden a juegos también deberían tener como es una prioridad más alta. Entonces, el router recibe muchas peticiones en un tiempo dado, en un segundo, por ejemplo, recibe tal vez miles de peticiones, y en ese momento lo que hace el primero es resolver las peticiones que tienen alta prioridad, dejando en espera en memoria, ¿sí? Porque los routers tienen una memoria también, ponen esa memoria y cuando termina con todos los de alta prioridad, recién resuelve los de baja prioridad. Ujú. Por lo Claro. cual, un ping te da una idea, pero no es tampoco la realidad exacta, ¿sí? O sea, si vos querés ser muy preciso, el ping puede ser que la información no te sea tan eficiente, ¿sí? Porque bueno, el ping en sí es un servicio, ¿está? ¿Qué es eso? Pedir una respuesta. Entonces el servidor recibe, taca ya, pero en el medio, como ese ping tuvo que pasar por un montón de dispositivos, tal vez esos dispositivos por donde pasó, a uno le atendió más rápido, otro le atendió más lento, ¿sí? Por eso los Ajá. ping hay que hacer varios. De hecho, el ping normal que vos haces en Windows, viste que te hace 4, de forma que terminal te hace 4 ping, ¿sí? Sí. Para darte un promedio ahí de los valores, ¿sí? Y vas a ver que muchas veces no son iguales cada uno de Claro, esos varía. valores, ¿sí? Van variando, ¿sí? Pero bueno, en teoría, si hay una red bien armada, esos paquetes que van a un servidor que estén más cerca deberían volver más rápido que esos que estén más lejos, ujú, que serían los europeos. Y otra cuestión es que por ahí nosotros tenemos poca conectividad con Europa. Bueno, en Europa tenemos bastante más que Estados Unidos, pero es un poco repartida nuestra actividad. O sea, si nosotros comparamos la conectividad que tenemos en Latinoamérica con la que tiene Estados Unidos en Europa, o Europa con Asia, ¿sí? O Estados Unidos con Asia, nosotros tenemos poca conectividad, por así Sí. decirlo. Nuestros anchos de banda que tenemos son mucho más limitados los que tienen. Eh, Fíjense ustedes que hasta antes, a ver, la verdad antes de la pandemia no tenía que averiguar, pero más o menos en el 2012 solo se utilizaba creo que el 15% de la capacidad global de Internet. Y bueno, eso fue creciendo mucho en los últimos años, pero resulta que allá por los años 2000 hubo muchísimas inversiones de redes de datos, por lo cual de repente cuando hubo la burbuja y se cayeron miles de sitios por cuestiones económicas, la capacidad que quedó, la capacidad ociosa que hubo en las redes fue terrible. O sea, porque prácticamente no se usaba nada. Se hizo tantas redes en Estados Unidos, Europa, pero se armaron tantas redes que de repente se dieron cuenta que no había nada. Entonces, demoró muchos años en que esas redes realmente se vuelvan a ocupar, por supuesto. Todo dispositivo electrónico se va rompiendo con el tiempo, ¿sí? Se quema o le pasa cosas, así que esa capacidad fue variando entre los años. Pero bueno, con la pandemia se llegó al tope de todo eso, porque con la pandemia todo se empezó a digitalizarse y ahí ustedes habrán notado que había muchos problemas con Internet en esos primeros semanas, por lo cual cierta capacidad ociosa que en realidad estaba en ese momento ni ociosa porque no se estaba usando, no se estaba efectivamente prendida, había muchos dispositivos apagados o dispositivos que se rompieron y no se reemplazaron, tuvieron que ponerse al día, ¿sí? Hubo que Claro. volver a actualizar toda esa capacidad ociosa para que esté funcional 100%. Y ahí se logró a escala. Y bueno, hay países que también se pusieron a mejorar su tecnología, ¿sí? Argentina Algo tuvo una positivo mejora. salió de la pandemia. Claro, ¿viste que todo se quema cuando no usás? O usás, se terminan quemando lo electrónico. O sea, tener un electrónico guardado no tiene sentido.
Ajá. salvo que quieras ahorrar un poquito de luz, pero energía. Pero un dispositivo electrónico parado, por lo general, tiene una especie de vejez así o avance de edad casi igual que si estuviera prendido. Profe, Sí, el ¿te escucho? ¿No te escucho? No te estoy escuchando. ¿Qué pasó, Marianela? ¿Nicolás, vos la escuchás a ella? No, no lo escucho. No te escuchamos, Marianela. Algo pasó con tu micrófono. Bueno, no sé qué iba a preguntar, che. No sé si llegaste a escuchar algo la pregunta vos. No, O no, se escribirla, cortó Marianela. justo. Escribirla en el chat, Marianela. Bueno, Bien. Las redes siempre tienen este compromiso con la velocidad, la performance es todo un tema. ahí salió. Vos querés ir a Ah, se cayó. Justo lo hice, desconectó. A ver si vuelve. ¿Juego de qué? ¿El servidor, digo, para qué era el juego? ¿O qué juego? Eh, Call of Duty Warzone. No lo conozco, che. Y No, no, no. es para bajar. ¿Qué función tiene el servidor? ¿Cómo ¿Qué qué hacen? función? O sea, es para conectar distintos jugadores directamente, Claro, o para sea, es hacer un juego en multijugador. línea. Sí, juego en línea. Sí. Ah, ok. No te preguntaba porque viste que en una época estaba muy de moda esos servidores que vendían recursos para los juegos, viste, así que vendían personajes o que vendían, no sé, tantas Ah, cosas que se inventan, sí. sí. Que ahora no sé cómo está eso, pero yo sé que en una época tenía algunos alumnos que habían armado y si hubiera así, estaban haciendo unos buenos pesos con eso. Ah, mira. Ahora todos los juegos, casi todo online. Sí, es como que se hizo un retroceso en la calidad de los juegos, pero para hacerlo online, ¿sí? De Ajá, hecho, hay juegos que son los mismos que son juegos de 20 años atrás que se jugaban en las PC, ¿viste? sí. No, pero Algunos, este particularmente es increíble como con la calidad gráfica que tiene, cómo hacen para transmitirlo online, digamos. sí. Lo que pasa es que en el juego, a diferencia del video, la renderización se puede poner mucho del lado del cliente. Ajá. Entonces, también depende después de qué dispositivo se utilice, ¿sí? Pero con HTML5, si vos lo usas lo juegas por navegador, No, no es, digamos, la aplicación del juego en sí que te conecta bien. Tiene una al... aplicación, ¿no es cierto? Sí, Está bien. Bueno, y evidentemente seguro que tiene una librería de gráficos muy buena, sí, debe ser. debe ser. Increíble. ¿Volviste, Marianela? Justo que ibas a hacer una pregunta. Si no te anda el micrófono, estás muteada. Creo que es Marianela, sí, Marianela, sí. Escribí en el chat si no te anda el micrófono o abrilo y hacer la pregunta. Bueno, bueno, paso a explicar acá el resto, así ya los libero con esto. Vamos a hablar de las topologías de redes. Esto es lo que haces acá mirar es el dibujo de cómo los dispositivos se interconectan entre sí en una red. ¿Tá? Y acá, por supuesto, que la red tiene que acotarse. Tenemos tres clásicos, la estrella, el bus y el ring, que sería el anillo, ¿sí? No te cuelgas, acá está, me pasó. Está desordenado, bueno, no sé por qué está desordenado, pero... Entonces empieza por el bus. El bus, el colectivo, ¿no es cierto? Es exactamente eso, un canal único en el cual todos se conectan, ¿sí?
pueden pensar que ¿vieron el pasillo colectivo que hay que pasar sí o sí por ahí para llegar a cualquier asiento? Bueno, sería un ejemplo tonto de esto, pero sería así. Todos los datos pasan por un único canal para llegar a cualquier computadora. Esto hace que cuando una computadora transmita, el dato va a ir a todas las otras computadoras, ¿sí? Entonces esto tiene que ver, es algo que es natural a las tecnologías de broadcast, de transmisión, ¿sí? Las primeras redes de computadoras solían funcionar con esto, y hoy en día las redes de cables de televisión, ¿sí? Que tienen internet incorporado, también funcionan de esta forma en sus últimos segmentos, ¿sí? Es poner un cable y todos los dispositivos se conectan a este cable. Todos los dispositivos van a recibir la misma señal y los dispositivos en sí mismos se van a encargar de filtrar qué les corresponde o qué no, ¿tá? Allí vemos que dice, el canal de comunicaciones se puede denominar bus o también se puede llamar troncal o backbone. Esto tiene que ver con dónde está, en qué segmento de la red está ubicado, ¿sí? En el caso de un sistema de televisión y internet que utilizan cable coaxil, ¿sí? En ese caso, ¿qué hacen? Tenemos un lugar donde se transmite las señales de televisión de cable, donde se tiene la cantidad de internet, y de esto salen los cables más importantes, los cables más gruesos, diciendo en forma física, que son los backbone o troncales. Por lo general estos cables van a recorrer las avenidas o las calles más importantes de la ciudad para llevar la señal. Ahora, los dispositivos finales no se conectan directamente a este cable, porque este cable tiene, la finalidad que tiene es distribuir la señal en segmentos más pequeños, que son los buses. Los buses van a ser cables, que suelen ser más angostos físicamente, que van a salir en distintos puntos de conectividad que tiene estos cables troncales hacia segmentos de red más pequeños. Por ejemplo, la cuadra, ¿sí? Una cuadra o varias cuadras. Entonces, no sé si alguno de ustedes, yo no vi allá en banda cómo está armado esto, pero aquí en Posada es común que en las avenidas, cada tanto, en los postes haya unas cajas bastante grandes, suelen tener unas luces inclusive. En esas cajas llega el cable troncal y de ahí sale los cables de buses que van hacia las distintas calles de la zona. Ujú. Entonces sale un cableado para una calle acá, para otra calle opuesta, y van corriendo ahí. Los dispositivos finales se conectan a ese cable con una derivación, ¿tá? Y cuando un dato se envía de una computadora cualquiera aquí, va a recorrer todo ese cable bus, ¿tá? Y luego va a ser derivado al backbone, que va a recorrer todo ese mismo backbone hasta llegar al servidor. La desventaja de esto es que suele haber bastante colisiones, porque hay varios dispositivos que están utilizando, leyendo y escribiendo el mismo medio, ¿sí? Y por lo cual tiene una cantidad limitada de dispositivos que se pueden conectar, ¿tá? Por eso los buses, por ejemplo, del sistema de cable de televisión, no van más allá de 300 metros, 400 metros, ¿tá? Porque si se ponen más largos, aunque la tecnología lo permita, dada la cantidad de clientes que van a tener en esa zona, va a hacer que la tasa de datos sea muy baja. Ujú. Tal vez si es un pueblo pequeño que tiene pocas casas, pocos clientes, digamos, en espacios más amplios, bueno, sí permitir, el cable se podría llevar más lejos sin problema. Y en ciudades que son muy congestionadas, tal vez como Capital Federal, donde en lugar de haber casas, en cada cuadra hay edificios, es probable que esos buses sean inclusive más cortitos, tal vez solamente un bus para un único edificio y el troncal tenga que llegar hasta enfrente del edificio. Ujú. Por esta cuestión de que cuanto más dispositivos, todos están escuchando lo mismo y esto produce muchos conflictos, ¿está? Y el troncal sí tiene una tecnología muy amplia, porque el troncal se arma con fibra óptica, por lo cual su capacidad es impresionantemente más ancha, más amplia, ¿está? Así que eso es cómo lo logra hacer. Em, bien, creo que sería Entonces lo que está. la calidad del internet que te llega también tiene que ver con la distancia de la fibra. La fibra no tiene problema con distancias. Una Ah, fibra puede llevar 1 metro, puede llevar miles de kilómetros. Eh, mm, las fibras también se pueden poner repetidores,
O sea, la fibra depende básicamente del transmisor. Si el transmisor es lo suficientemente potente, se puede llevar tan lejos, ¿sí? En estas redes que son así de tipo MAN, o sea, de Metropolitan Ciudad, los transmisores no son tan potentes. Son transmisores que tienen una potencia para llegar del alcance de la ciudad, ponerle 10 kilómetros. Cuando una red de fibra óptica se monta, por ejemplo, acá en Buenos Aires, es probable que de un solo tramo vaya hasta, no sé, Gobernador Virasoro, ¿sí? Entonces se pone un transmisor que tenga mucha más potencia para llegar hasta allá la señal óptica sin problema, ¿sí? Por eso que la fibra óptica hace una luz, ¿está? Una luz que viaja por el Claro. cable. Entonces, el problema de conflictos no hay dentro de la fibra óptica. El problema de conflictos es en el coaxil que se hace en derivación después de esa fibra óptica, ¿está? Y eso es lo que acá Ajá. se ve como topología bus, esa parte que está ahí. Ujú. Y eso suele ser un coaxil. El coaxil tiene un ancho de banda limitado, por así decirlo, que es grande, ¿sí? Es muy grande, pero es limitado al fin. Entonces, si tenés pocos clientes, esos clientes, los conflictos van a ser muy bajos, ni se van a dar cuenta básicamente que hay otros, pero es algo común que pasa aquí, y que pasó muchas veces acá en Posadas, que empiezan a vender, poner cliente, y de repente ese cable coaxil ya quedó muy conflictuado y anda mal. Por ahí pasa que Claro. anda bien a ciertas horas cuando hay pocos clientes conectados, ¿sí? Porque, bueno, hay gente que no está conectada todo el día, sino que está conectada a ciertas horas. Y de noche, por ejemplo, cuando hay poca gente conectada, de la madrugada, mejor dicho, ahí anda mejor. Ujú. Entonces ahí te das cuenta que no es un problema en sí físico, sino que es saturación. Es eso lo que pasa, básicamente. Piensen que el bus es como un caño de agua que tiene que llevar datos, y cuanto más clientes se conectan, más limitado queda. Ujú. Porque hay que Claro. repartir el agua entre más. O sea Eso es que lo que la se... mayoría de las veces cuando está lento y se te cae por el coaxial Claro, puede ser porque haya muchos o por la clientes saturación. conectados. Sí, es por Claro, la claro. saturación. La saturación puede pasar en diversos puntos y según la topología puede darse porque, por ejemplo, acá, este grafiquito hubiera pasado un poquito antes. Tienen que sacar la topología bus, el dato se envía y va rebotando aquí, pim, pum, para todos lados, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Ahora, la topología bus, eh, también, no solo la topología bus puede tener, digamos, esto de la saturación, sino también puede pasar esto en el anillo. Y luego vamos a hablar de estrella, que también puede pasar en la estrella. O sea, porque hay distintos lugares donde puede estar. Quería cerrar esta parte, porque me había olvidado esta pantallita. Ahora veo de las ventajas. Ventaja que es fácil de implementar. Con la fibra, con el coaxil se hace esto, ¿está? Es muy simple. Es una tecnología que tiene 50 años fácilmente, si no me equivoco, más todavía. Ujú. Así que es muy simple, ya la tecnología está muy probada, ¿sí? Y la red no ocupa mucho espacio, ¿sí? Básicamente eh, no ocupa nada, ¿sí? Desventaja, límite de equipos, dependiendo de la calidad de la señal. Puede haber degradación de señal, esto que explicaba recién, ¿no es cierto? Esta es la parte más difícil. Es compleja de reconfigurar, porque si hay una falla en alguna parte, básicamente hay que volver a arreglar el cable o volver a cablear esa zona. Ujú. Entonces, eso complica bastante. Hay limitación en longitudes físicas del canal también. Ujú. O sea, porque un coaxial tiene, a medida que más metros van pasando, la señal se va degradando, va cayendo en sí por la misma distancia. Entonces, tiene un límite también finito allí. Ujú. Un problema en el canal degrada toda la red. Supongan ustedes que se pinche el cable. Algo a veces algunos lo hacen, ¿no es cierto? Pinchar el Profe, cable eso, sería... claro, eso vendría a ser lo que usa Arnet, por ejemplo, acá, mm, No, lo que usaría, ¿no? Arnet utiliza una topología de estrella. Ah, Esto usaría acá en Posada, usa Cablevisión con Fibertel y Gigaret, usan esto. Por ejemplo, los videocables utilizan esta topología. ah, Viste que tenés el coaxil que llega al televisor y ante eso ponen un divisor para poner el router, ¿sí? ajá. Eso sería una topología de bus. Eh, el desempeño, por ende, el desempeño se disminuye a medida que la red crece. Y bueno, el canal requiere ser correctamente cerrado. Al final esto no se nota acá en ningún gráfico, me parece, no.
Pero donde termina la red, tiene que haber un terminador. El terminador es un pequeño dispositivo que cierra el circuito, ¿sí? Si ese circuito no está correctamente cerrado, no funciona. Ujú. Bueno, y hay alta pérdida en transmisión debido a colisiones entre mensajes, ¿sí? Entonces, la topología bus bien definida y bien usada es muy buena. Ahora, si no se tiene en cuenta sus problemas intrínsecos, es un desastre, ¿está? Ah, Pero todo depende de tan argentilandia que seamos. Bueno, el anillo se suele usar, aunque acá hay un ejemplo de pequeñas computadoras, es una topología que se suele usar en grandes redes. El anillo es una topología utilizada por ejemplo con la fibra óptica además, por eso es muy raro que se utilice solamente entre computadoras, en la cual la transmisión sea en un único sentido y ese cableado va a ser en forma circular pasando por todo el dispositivo y llegando de vuelta al origen. O sea, si el cableado se arma, empieza en esta computadora que está aquí abajo, va a llevarla de arriba, esta va a ir aquí, luego va a seguir el círculo y va a volver a terminar acá. Entonces, cuando esta computadora envía un mensaje y quiere enviar a la segunda computadora, va a pasar aquí y luego va a pasar aquí. Si quiere enviar a la última computadora, va a tener que pasar por las dos anteriores. Si esta computadora está arriba, quiere enviar un mensaje a la computadora que está aquí a su izquierda, tiene que seguir el mismo sentido de flujo para llegar hasta ahí, ¿sí? ah, Entonces, un corte aquí va a incomunicar, perdón, toda la secuencia de las computadoras que estén después de esto. Para funcionamiento correcto de esta red, es necesario que no haya corte en el medio, ¿sí? Por eso cuando dicen que hay un corte en la fibra óptica, o dicen que hay un corte de anillo, y se cae todo, es porque en algún punto esto se cortó, entonces el flujo de mensajes tal vez sea posible en algún segmento, pero como todo mensaje tiene que tener un retorno, ¿qué pasa? No puede cumplir con el retorno. Y ahí se cayó todo. ¿Se ah, entiende? O sea, a ver, si esta computadora que está aquí arriba tiene que solicitar un servicio a esta computadora, ok, llega el servicio acá. Ahora, esta responde, pero ¿qué tiene? Como el flujo tiene que seguir el mismo sentido, no le puede responder así, sino que le responde hacia otro lado. Y cuando llega aquí el corte, se pudre todo, ¿no es cierto? Ese sería ah, esto. Bien, cada punto tiene una conexión de entrada y una conexión de salida, ¿está? Por eso por lo general estos no son computadoras, sino son dispositivos específicos para hacer eso, ¿está? Aunque acá en el gráfico sean computadoras, ¿está? Entonces, esa estación tiene una entrada y una salida. Él recibe todo, ve lo que le sirve y el resto lo vuelve a reenviar. Llega acá, ve lo que le sirve y el resto vuelve a reenviar. Y así sigue, ¿está? Cada estación tiene transmisor y receptor. Bueno, esto se puede armar con un anillo doble, que se llama token ring, en el cual son dos vías. Eso sería lo ideal. Entonces, el flujo de mensaje por una vía va en un sentido y el flujo de mensaje para hacer en otro sentido se pone en otra vía. Pero por cuestiones económicas, por lo general eso, aquí al menos en nuestro tercer mundo, no no se pasa. suelen hacer. ¿Está? Sí. Ese sistema de doble anillo es una redundancia, o sea, permite colocar una tolerancia a fallos. Bueno, otro día hablamos de redundancia y tolerancia a fallos. Bueno, esto así simple no tiene redundancia. Cuando pongo un doble canal, tengo redundancia, ¿por qué? Porque si se corta alguno de los anillos, que nuevamente se utilizaban para enviar o para recibir, el sistema se puede reconfigurar de forma automática para que se use un único anillo para envío y recepción de mensajes. Entonces, va a dejar todo un sentido, pero con la redundancia sigue funcionando hasta que se arregle el doble anillo, ¿no es cierto? Bueno, acá tengo un viajecito como lo va haciendo, ¿está? Como va pasando los datos. Siguen así un solo sentido, ¿está? Ahí se fue la imagen, bro. Ah, no me diga. ¿Volvió? Sí. No. No. Ahí está. ¿Sigue? Está bien. Sí, sí. ¿Ves Sí. a ventaja y ventaja?
Ahí se puede, ¿no? ¿Sabes que creo que tiene un delay nomás medio alto? A ver, capaz que ahí vuelva enseguida. ¿No ven? ¿Siguen sin ver? No se ve nada. Qué plaga. Veníamos bien, ¿eh? Ahora sí. ¿Y ahí? Nada, nada. No, no. ¿Ven mi avatar? No, Ahora se ve la pantalla. ¿Ahora ven la pantalla? ¿Ven anillo? Sí, ¿Ventajas? no, ¿No? yo sí veo. ¿Vos qué ves, Marianela? no, yo no. ¿Qué ves el avatar? Sí, ¿Ahora? Al corte, ahora vuelta. Ahora no. Ah, igual creo que mi conexión está re mal, entonces no sé si tiene algo que ver. qué macana. ¿Sueles tener mala conexión ahí, Marianela? Ahí volví a compartir. Sí, ahí se ve. ¿Y vos, Marianela? Creo que es la conexión de ella. ¿Ves, Marianela? No sé si se me escucha. Sí, me dice que se va y viene su Mm. señal. ¿Vos estás viendo? Yo sí veo. ¿Anilla ventajas? Bueno, Ah, sí, las ventajas del anillo es sistema equitativo acceso, o sea, todas las computadoras reciben lo mismo porque todo tiene la misma conectividad. El rendimiento no decae cuando hay muchos usuarios. Después es una arquitectura muy sólida, hasta se utiliza a gran escala, ¿está? Facilidad para fluidez de datos también. Y, y el sistema operativo caracterizado con un único canal, como lo vimos ahí. En general, como esto es a gran escala, las ventajas son amplias para las grandes escalas. En las redes locales, el anillo es rara vez utilizado, ¿sí? Salvo para algo muy específico. Em, por ejemplo, un anillo suele usar con fibra óptica en lugar así que tengan, que no se puede usar electricidad, por ejemplo, porque hay productos inflamables. O sea, más que nada viene por la cuestión de la seguridad de otro lado, ¿sí? Desventajas. La longitud canales, si, cuando hay que pasar por muchas estaciones, ¿tá? Tiene que llegar por todas las anteriores. Hay que hacer típicamente una conversión que se llama óptico digital y luego tiene que hacer una conversión digital óptica en cada puesto. ¿Y por qué? Porque las computadoras todavía no manejan tecnología óptica, o sea, una computadora cuando tiene que manejar bits, tiene que ser convertido esa luz que hay en la fibra óptica al digital y viceversa para seguir. Y eso, bueno, lleva a que haya pequeñas pérdidas de tiempo allí. Em, bueno,
Esto evidentemente pasaría con cualquier canal. Se va a degradar cuando medida recrece, solamente que va a tener que crecer mucho para que sea así. Es más difícil diagnosticar y reparar los problemas. Esto ya por hoy en día no es tanto porque la verdad que hay herramientas muy buenas para lograr esto. Entonces se suele detectar bastante más simple que años anteriores. Y bueno, puede haber un problema de seguridad con esto también. Es muy difícil que pase, pero podría haber que si alguien toma el control de algún punto de conectividad, de intercambio de datos, por así decirlo, se podría robar la información, se podría acceder a la información, ¿sí? Pero cortar una fibra óptica, por ejemplo, para poner un canal intermedio es muy complejo, salvo que lo haga directamente empleados infieles, ¿sí? Pero con los dispositivos caros que se necesitan también es bastante complicado. Bien. Y bueno, si tenés muchos puntos de acceso, muchos puntos, bueno, muchos, la transmisión puede ser más lenta que otras escalas. Yo, por ejemplo, todas estas ventajas aquí son muy pequeñas, ¿tá? Comparadas con las ventajas, porque hay ventajas que pueden similar igual a la del bus, de forma muy similar, de degradación de canal y esas cosas, pero realmente el grado de desventaja aquí es muy pequeño, hasta ínfimo diría, que el caso del bus. Bueno, y la última topología es la estrella, la star, ¿sí? Donde todos los Ella, dispositivos se conectan. profe, no se ve la pantalla. Ah, se puso lenta. No se A ve ver, nada, Eric. Se ve no su sé nada. avatar. Ahí está. Bueno, ahora se ve, Sí, sí. Sí, pero bueno, ¿qué ven? Estrella. la Estrella. estrella. Bueno, ven la estrella. Ok. Entonces, todos los dispositivos se conectan a un concentrador, conmutador o repetidor. Esas son las palabras que se pueden usar, ¿sí? Por lo general, cuando usamos castellano solamente decimos concentrador y nos olvidamos el resto porque las palabras en inglés son más específicas del dispositivo que se pone en el medio. Por ejemplo, un hub. Se dice estrella porque si conectamos varios dispositivos, como por ejemplo este dibujito acá 5, esto puede ser una estrellita, ¿sí? Como se dibujaba en la primaria, ¿está? Es un nodo central. O sea, todos los equipos se conectan a un nodo central que es activo, ¿tá? Porque él tiene tecnología para poder resolver la conectividad. Vamos un poquito acá, fíjense un dibujito de los dispositivos enviando datos y esto, el sistema, el nodo central, va a reenviar los datos a otras computadoras. Estrella no dice, no especifica si los datos van a una computadora solamente o van a todas después. Lo único que dice Estrella es que por un medio, un dispositivo se conecta y este va a ser reenviado a la computadora por otro canal. Vamos a decirle, una computadora se conecta por un canal al nodo central y el nodo central va a enviar a otras computadoras los datos por ese canal que esté conectado ahí. Cada computadora tiene un único canal. O sea, el canal es exclusivo de un dispositivo, ¿ok? O sea, este, por ejemplo, no se puede compartir entre varios dispositivos, ¿sí? Es solamente ahí. Ventajas. Permite agregar fácilmente equipos. Se puede reconfigurar de forma rápida. A ver, el primero, se puede agregar fácilmente equipo mientras tenga posiciones disponibles. Ahora, si el nodo está completo, lo que se puede hacer es agregar otro nodo, interconectar ambos nodos y ya se pueden agregar más equipos. ¿Tá? Eso se puede lograr también porque una ventaja es que se puede reconfigurar rápidamente. Es fácil de prevenir daños o conflictos, ya que si hay un canal con problemas, el Profe, resto de los canales no se afectan. ¿Sí? quedó en la introducción donde dice estrella. No sé si usted está viendo otra cosa. Sí, estoy en otra cosa. Ahí ¿Y sí. ahora? Bien, Ahí, Sí, ahí sí. sí. ahí sí. Eh, entonces, es fácil prevenir daños y conflictos, ya que un canal roto no afecta a los otros canales, solamente un dispositivo al que queda con problemas, ¿sí? Los demás no hay historia. Inclusive los concentradores, los nodos, suelen tener luces indicadoras de estado, por lo cual es muy fácil darse cuenta cuando un dispositivo tiene problemas, ¿sí? Desde el mismo nodo, ¿tá?
La red está centralizada, lo cual facilita la administración, ¿tá? Y hay algunos concentradores avanzados, tiene inclusive software que te permite encontrar fallos, ¿tá? Que inclusive pueden ser determinar la degradación de un canal. La desventaja es que si el nodo central falla, toda la red cae, ¿tá? O sea, ese concentrador ahí, o ese router, switch, cae, todo cae. Es más costosa porque hay que tener un canal para cada dispositivo, ¿ok? No se comparte. Y también la ventaja es que como hay que tener un canal para cada equipo, a veces hay que montar muchos cables que van juntos. O sea, yo, por ejemplo, tengo un nodo en una habitación y tengo 10 computadoras en otra habitación, tengo que enviar 10 cables a esa habitación, ¿sí? Por lo cual, los costos de inversión son altos y, bueno, es costoso llegar a hacerlo. Ajá. Ahora, la estrella, ¿hay algo más acá? No. La estrella es muy común de hacerlo a nivel local, ¿sí? Básicamente todas las redes locales hacen estrella hoy en día, eh, por, digamos, estas ventajas que tiene, ¿sí? Uno monta un rack, en ese rack pone un switch, ¿sí? Y ese switch se cablea a todos los dispositivos, ¿m? Y es muy segura, muy estable, muy administrable, así que por ahí va que es la preferida para las redes locales. Bien, ¿alguna pregunta? En la imagen, ¿qué vendría a ser HV? Hub es un concentrador que tiene la particularidad que una señal que llega lo reenvía a todos los demás dispositivos. Hub, un concepto es, por ejemplo, cuando un aeropuerto tiene mucha conectividad, se le dice que es un hub, ¿sí? Porque tiene vuelos para todas partes. Bueno, ese sería el concepto aquí. Un hub envía la señal a todas partes, ¿sí? Los hubs no se utilizan más hoy en día. Hoy en día han sido reemplazados por un aparato que se llama switch, que el Ah, switch lo que hace es, cuando llega un paquete, él ve el destino, la dirección de destino a la que va, y solamente reenvía por el canal de destino. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando una computadora que está aquí quiere enviar allí, envía la señal del concentrador, él ve la dirección de destino y envía a esa computadora nada más. En el caso del hub, cuando una computadora enviaba un dato del nodo, él no tenía la inteligencia para determinar cuál es el destino, entonces ¿qué hacía? Reenviaba a todos los canales. Ujú. Y ahí la computadora de destino tenía que ah, identificar si era para sí misma o no. Ujú. Entonces tenía mucho menor velocidad porque había que enviar los datos a todos lados. En cambio, el switch en eso es mucho más inteligente y por ende más rápido. Ujú. Más adelante vamos a hablar ah, de esos aparatos varios y clasificarlos y entender cuál es la diferencia entre cada uno. ¿Mm? Hub sería repetidor, ¿sí? ¿Tá? Y un switch, como habíamos puesto por acá en algún lado, ¿sí? Sería un conmutador en español. ¿Sí? El switch sería un conmutador y un hub sería un repetidor. ¿Tá? Bien, cierro acá y bueno, espero que la grabación hayan dado, así pueden rever. Y la tienen que hacer, ahora yo voy a comunicar esto por la aula virtual, pero en la guía práctica eh, podrían leer, a ver, el punto 2 y 3, así lo vamos trabajando eso. Sí, el punto 2 y 3. El punto 2, van leyendo los textos anteriores que le puse acá y en base a estos que están acá, busquen en el libro ahí a qué se refiere cada uno, ¿sí? Definirlo. Pueden hacer por Wikipedia también si quieren, ¿tá? O algunas páginas, definir estos términos, ¿ok? Entonces, la clase que viene bueno, nosotros hablamos de estas cosas. Y el 3, si es algo práctico, que tienen que hacer. De 3 tecnologías de red, nombrar el primer capítulo, libro de referencia y clasificarlos con transmisión. Tecnología de transmisión, escala y topología. ¿Está? Ok, está. Bueno, y lo corregimos la clase que viene, que nos vemos ya en el listo, ¿está? dale. Bueno, chicos, un Listo. gusto verlos digitalmente.
igualmente. y no estamos en cualquier duda. Yo haré ya un grupo de Telegram ahí, en el aula virtual está el enlace. ¿Ok? Ok. Bueno, Y entonces nos vemos ahí. Bueno, listo, profe. Hasta luego. chaucito. Bueno, chao. Chau, chau.